Seguimos aquí en La Brújula. Lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a pasar un informe que Gabriela Orden nos envía desde Porto Alegre, Brasil. Lo primero que le quisimos preguntar es cómo la evaluación del primer mes de gobierno de Jair Bolsonaro y quién es Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Esta es la respuesta. Buenos días a todos. Para hablar un poco sobre lo que fue este primer mes de gobierno de este nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es importante que se tenga claro quién es Jair Bolsonaro y cuál es su origen en la política. Aunque Jair Bolsonaro haga el discurso del antipolítico, él es un político profesional que ocupa una banca en la Cámara de Diputados hace más de 20 años. Él y sus hijos, todos políticos profesionales, toda la familia, tienen un origen, y ese origen se remonta a la última dictadura. Cuando se establecieron en Brasil los famosos escuadrones de la muerte, comandados por el delegado Fleury, de triste memoria, donde se instaló un estado de terror comandado por estos grupos de exterminio formados por policiales que hacen la seguridad de los contraventores, de los doleros, de la corrupción. Y es de este mundo de la ilegalidad mafioso que Bolsonaro surge y inicia su carrera. Cuando nos preguntan quién es Bolsonaro, bueno, Bolsonaro es... no puedo afirmar que él sea un miliciano, jefe de milicianos, pero ciertamente Bolsonaro y sus hijos saben quién mató a Marielle. Las milicias funcionaban hasta ahora como un poder paralelo al Estado. En Río de Janeiro particularmente, las milicias tomaban para sí territorios donde todos los servicios, desde el agua, la luz, la distribución de gas, la distribución de telefonía móvil, de internet, de televisión a cabo, pasa a ser desempeñada por estos grupos, ¿no? Un Estado dentro del Estado. Explotada comercialmente por estos grupos. Entonces, un orador, una persona que vive en un territorio tomado por una milicia, no le paga a la operadora Claro, Vivo, ¿no? Le paga a una operadora controlada por la milicia, a una distribuidora de internet controlada por una milicia, a compra gas de un negocio comandado por un miliciano. Estos grupos son los que hoy, representados por Bolsonaro, por su familia y por sectores del ejército, están en el poder en Brasil. Entonces la situación, en este sentido, es bastante grave. La situación del hijo mayor de Bolsonaro es lo acerca muy cerca de este accionar de las milicias, ¿no? Allá hay 3 policías que trabajaron o trabajan
para Flavio Bolsonaro que están o desaparecidos o se fugaron y son acusados de crímenes graves, de organización criminal, de corrupción, de extorsión, de concusión y de peculato. Uh-huh. Entonces cuando Bolsonaro te cuenta la historia de que él es diferente, de que él es otra cosa, es mentira. El origen de Bolsonaro es de ahí, surge de ahí. Importante esto que nos dice Gabriela, porque fíjate vos cómo son las cosas, que de ese gobierno, con estos personajes, esos vínculos con la milicia, y la milicia tomando territorios y actuando como un Estado dentro del Estado, como una verdadera mafia que controla negocios, el juez Moro forma parte de ese gobierno. Claro. Es decir, el juez que ayuda al golpe de Estado contra Dilma Rousseff sin ningún tipo de cargo y que ayuda a que Lula esté preso para que no pueda participar en la elección, ese juez además forma parte del gobierno de Jair Bolsonaro. Es una cosa escandalosa, pero como todo eso es un juego por derecha, se silencia. Se silencia. Como sirve a determinados intereses, eso se silencia. Así que bueno, es muy bueno esta introducción que nos hace Gabriela Orden, y le queríamos hacer una pregunta que tiene que ver, Jair Bolsonaro responde a la élite económica, mediática de Brasil. ¿Cómo es su relación? ¿Qué pasó con ese anuncio de trasladar la sede de la Embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, pero que después hubo una corrección? Bueno, la escuchamos a Gabriela Orden sobre esta materia, si Bolsonaro responde o no a esa élite. Continúo con el mismo tema, Bolsonaro. Entonces es como que Bolsonaro se les escapa de las manos a la élite que lo conduce al poder, y la propia élite brasilera está un poco perpleja, con el visible despreparo del capitán, que no tiene ni un plan, ni un proyecto político y ningún preparo intelectual para desempeñar un cargo. Gravísimo. Aparte, es como boquirroto, va diciendo lo que le viene a la cabeza y coloca Brasil en situaciones muy desconfortables a nivel internacional, como por ejemplo la promesa que le hizo a Netanyahu de elevar la embajada brasilera para Israel, que luego fue desmentido en la primera oportunidad que pudo por el vicepresidente, el coronel Mourão. Entonces eso, ese decir y desdecir fue muy desgastante en esta primera parte del gobierno. Eso sin contar con que el primer acto de su gobierno fue bajar el salario mínimo. Le robó al salario mínimo brasilero, que regula las jubilaciones, regula las pensiones, y es lo que gana la mayoría de las personas, 8 reales. Puede parecer poco, pero no es simbólico. Fue su primer acto de gobierno, fue bajar el salario mínimo que había sido establecido por Temer, el golpista anterior.
Bueno, acá vemos, Daniel, cómo al margen de que la distribución de la riqueza no es el único tema, pero lo que está en juego básicamente en esta etapa en Latinoamérica es quién se queda con la riqueza. Sí. ¿Mm? Y esto nos ayuda mucho a entender que la política es la economía concentrada. Es decir, cuando vos ves un hecho político, cuando vos escuchás una afirmación política, siempre tenés que ver qué hay detrás. Y detrás siempre hay intereses económicos. Y acá, detrás de Jair Bolsonaro, la gran contradicción entre Lula y Bolsonaro es que Lula defendía los salarios de los trabajadores, una distribución de la riqueza en favor de los sectores populares. Lula sacó 40 millones de brasileños de la pobreza, y en cambio, la élite lo que quiere es volver a concentrar la riqueza en sus manos para hacer con esa riqueza lo que quieran, porque efectivamente no quieren ningún tipo de limitante, y a esa falta de limitantes le llaman libertad. Pero es interesante esto que nos está diciendo Gabriela sobre la falta de preparación de Jair Bolsonaro, que dice una cosa y después el vicepresidente lo desmiente, cosa que es un verdadero papelón, pero que también dice que el coronel que es vicepresidente tiene mucho poder. Le preguntamos también a Gabriela por la salud de Bolsonaro, porque vos viste que se fue a hacer después del primer mes de gobierno, se fue a hacer una atención y bueno, a ver cómo estaba de aquella herida, que fue la herida que surgió. Bueno, Bolsonaro asume sabiendo que tiene que hacer una cirugía de un porte bastante importante, tiene que sacarse una bolsa de colostomía y volver a hacer su cuerpo trabajar. Prácticamente el primer mes de gobierno inexistió. Nada. Las noticias que tenemos ahora sobre Bolsonaro es que tuvo en un primer momento un resultado muy bueno, la cirugía de él, pero que ahora está presentando problemas que no estaban previstos, y que la situación de recuperación de Bolsonaro va a demorar más de lo que se pensaba. O sea que tampoco está, su salud tampoco es de lo mejor. Así que ahí, qué problema, ¿no? Bueno, hemos hablado muchas cosas con Gabriela, y una de las cosas que yo le quería... Quería hacer un comentario, ¿no? Se habla mucho de la burguesía paulista como una fuerza económica, política, ¿no?, de orientación en Brasil, de los sectores industriales. Parece ser que digamos, esta tal fuerza o esta cohesión de la burguesía paulista se pone también en tela de juicio con todas estas cuestiones que está planteando Gabriela, ¿no? Porque ni siquiera Bolsonaro expresa a estos sectores con claridad, y lo que sí estaría expresando la posibilidad de que Brasil también entre en una etapa de saqueo, ¿no? Lo cual sería terrible. Bueno, sí, con las privatizaciones políticas que ya se experimentaron, que no es otra cosa más que la entrega del patrimonio nacional a los grandes oligopolios. Lo que vos dijiste es muy cierto, y lo vamos a encontrar un poquito más adelante en esta conversación extensa que hemos mantenido con Gabriela. Y algo que también nos interesaba, porque vos viste que ella habla del despreparo, sí, es decir, de la falta de preparación, de la falta de ideas, de la falta de inteligencia, de calidad intelectual por parte de Jair Bolsonaro, pero dice el gran Maquiavelo en El Príncipe que cuando vos no tenés gran capacidad te tenés que rodear de gente muy capaz. En cambio, cuando vos sos muy capaz, rodéate de gente que no sea tan capaz. Pero entonces la idea sería, si los equipos, si esa falta de capacidad del propio Bolsonaro se suplanta, se corrige con la calidad de los equipos de gobierno
que hoy han sido convocados por el presidente de Brasil. Sí. ¿Quién es Bolsonaro y para quién trabaja? Aparte de Bolsonaro haber presentado un esbozo de un programa político ultraconservador, ultraliberal, el problema que vive Bolsonaro es el siguiente, desde mi punto de vista. Bolsonaro es un líder sin partido, ¿no? El partido, no tiene partido por el cual él fue candidato no siquiera tiene representación nacional, ¿no? Entonces él de alguna manera no tiene a quién poner en las instancias claves para comandar un país del tamaño de Brasil, ¿eh? Entonces pienso que Bolsonaro de facto es un líder construido por una élite económica y militar para un nuevo proyecto de poder militar, ¿no? Donde los oficiales militares desempeñan un rol protagónico, porque como Bolsonaro no tiene partido, su partido no tiene representación, no hay quien desempeñe los roles de Estado, ¿no? Entonces, naturalmente, esos roles de Estado van a estar ocupados por los militares, ¿eh? Lo que refuerza mi tesis de que Bolsonaro es una marioneta en las manos de una élite militar y una élite política, económica, perdón. Claro, claramente. Bueno, ahí tenés, es decir, el hombre llega sin partido político, sin gente, sin equipos. Bueno, ahora te respondo a la pregunta 2 sobre la inserción del gobierno Bolsonaro en la política internacional. Bueno, como todo en la política de Bolsonaro es un misterio, ¿no? Es un misterio. Pero las señales que emite su política internacional es muy, muy preocupante, ¿eh? Los cambios que el canciller está promoviendo, Ernesto Araújo, ya dieron la pista de lo que va a ser la política externa. Los primeros resultados de la política externa ya la vimos. Cuando Bolsonaro afirma y se compromete a llevar la embajada brasilera a Jerusalén, inmediatamente los países árabes cancelan la compra de pollos, que era una de los cambios comerciales más importantes que Brasil hacía con los países de origen de musulmanes, ¿eh? El canciller se manifiesta antiglobalista y con posiciones contrarias, completamente contrarias a las de la diplomacia brasilera. Entonces, los últimos 30 o 40 años, la política internacional brasilera, comandada por el Itamaraty, era completamente diferente de lo que propaga Ernesto Araújo, que quiebra esa jerarquía y esas alianzas tradicionales que Brasil tenía con el mundo, ¿eh? Sabemos que los resultados fueron hasta ahora desastrosos. Cuando, por ejemplo, un resultado desastroso, consecuencia de esa manifestación
de Bolsonaro de mandar la embajada brasilera para Jerusalén fue que ahora, por el desastre ambiental de Brumadinho, los israelenses mandaron una fuerza tarefa para ayudar en las búsquedas de los desaparecidos, al mismo tiempo que Mourón dice que no, que la embajada para Jerusalén y Israel la fuerza que vino para intentar encontrar el resto de los cuerpos que fueron tapados por el barro tóxico. Entonces, me parece que no tienen una cosa muy clara con respecto a lo que va a ser la política internacional. Lo que queda absolutamente claro es que son completamente subservientes a lo que los Estados Unidos les demanda y les cobra. Se posicionaron completamente acompañando las decisiones de Estados Unidos con respecto a Venezuela, y nuevamente el que ameniza un poco las declaraciones de Bolsonaro, por increíble que parezca, es el vicepresidente, el general Mourón. Entonces está todo muy confuso, ¿no? El primer mes del gobierno Bolsonaro es un mes de idas y venidas, de decir y desdecir, de hacer y de deshacer. Bueno, ahí lo tenemos, una improvisación total. Interesante. Es increíble porque da la impresión de que países tan grandes que deberían tener una cierta estabilidad incluso en su diplomacia, con un gran número de profesionales de alta jerarquía, terminan cayendo en la improvisación más grande. Creo